Muy buenas tardes, yo soy el doctor Luis Hernández de Córdoba, para los que no me conocen. Muy buenas tardes al cónsul Héctor Valesi, cónsul general de México en Río de Janeiro. Está entrando ahora también la cónsul Ana Vallejo, a quien le quiero estar muy buenas tardes y agradecerle mucho estas iniciativas para los mexicanos que vivimos en el exterior, que nos ayudan a sentirnos en casa y no sentirnos tan alejados de México. Ahorita conmemorando o aprovechando la conmemoración del Día de la Salud, o en el mes de la salud, durante el mes de abril, en la conmemoración de la creación de la OMS, dedicamos todos los martes a hablar de temas importantes de la salud. Y este martes tenemos como invitada a María Sanz, que es una gran amiga, una psicoanalista, psicoterapeuta, doctora, investigadora, autora publicada. Algunos que están por aquí ya la conocen porque ella nos hizo el gran favor de participar durante el mes de la salud del año pasado, que también el IME y el Consulado de México en Río de Janeiro organizó en la Semana Nacional de la Salud para hablar sobre el COVID. Y hoy vamos a hablar de cómo el COVID pasó, pero bueno, cómo me pasó a mí y ahora que sigue, ¿no? Muchos nos quedamos con miedos, muchos tenemos algún tipo de problema, algunos no saben enfrentar la vida, tenemos estos temas. No sé si el cónsul o alguien del consulado quiere decir algunas palabras antes de pasar y presentar a María Sanz, ¿no? Listo. Entonces, María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantada de estar con ustedes esta tarde para poder conversar sobre temas que nos interesan a todos. Muchas gracias a todos por la invitación. Perfecto, María, yo te quiero agradecer mucho tu tiempo y la disposición de participar. Como sabes, esta participación se va a quedar grabada y se va a subir a las páginas web y a las redes, y después va a ser compartida y se va a quedar para la posteridad tu gran participación. Muchísimas gracias, un beso y todo tuyo, Elisa. Pues muy buenas tardes a todos, aquí encantada de volverme a reunir con ustedes, de poder estar unos minutos reflexionando sobre este tema, que es un tema que nos tiene a todos pues encantados con todo lo que probablemente venga, pero que nos tiene muy retados. Cifras no precisamente muy halagüeñas del sector de salud mental hablan de que 1 de cada 3 personas en el mundo ha quedado con secuelas de trastornos de ansiedad o de depresión. Para la OMS es 1 de cada 2, lo habíamos comentado en la charla pasada, que 15% más o menos de las personas han quedado con trastornos del sueño, un 15% de las personas con ansiedad y estrés postraumático, y que en el caso de quienes hayan estado hospitalizados, estas cifras se duplican. No son nada halagüeñas las cifras, estaríamos hablando de una problemática importante a nivel mundial en el tema de salud mental, y que es algo que necesitamos atender como secuela de COVID. Esto está sucediendo y está sucediendo porque este reto que nos presentó COVID, este caos en el que nos sumergió, nos hizo tener que romper con la cotidianidad, tener que romper con la estabilidad. Ya lo habíamos comentado en otros espacios, habíamos dicho que todo esto nos impelió o nos llevó a tener que echar mano de todos estos recursos que podíamos tener ante una situación inédita. Inédita en tanto esto fue global. Esto es algo que no fue una situación que nos retó a nivel local o que nos instó a tener que responder a nivel local, sino esto fue algo global que en apenas unos cuantos segundos nos llevó a todos a recluirnos con muchos miedos y muchas fantasías con respecto a cuál podría ser el riesgo que corríamos, cuál sería nuestro futuro. Todas estas ansiedades, desde luego, nos fueron haciendo tener que echar mano de recursos por un lado, que eso era lo deseable, pero por otro lado también entrar en estados de desesperanza, de no poder saber cuánto tiempo iba a durar esto. Al principio todos recordaremos que no teníamos ni la menor idea de cómo esto se transmitía, de si podíamos correr algún riesgo de infectarnos, mantener desde luego la distancia, pero tener que estar recluidos en nuestras casas. Todas estas escenas increíbles de cómo la gente estaba guardada y cómo desde sus terrazas podían mantener algún tipo de contacto de algún orden con el de al lado, pero que suponíamos que esto iba a durar apenas unas 2 semanas o 3. Y que bueno, a más de 2 años de el estallido de este caos, de esta situación tan
fuera de lo conocido, de lo común, seguimos todavía caminando el camino de descubrir y acabar de descubrir COVID y descubrirme en COVID. Creo que los retos que se presentaron, de los cuales ya habíamos hablado también en la charla anterior, tenían que ver con reorganizar todos nuestros recursos, desde los espacios físicos que fueron cambiando de vocación, pero quizá de forma mucho más importante, cómo podíamos reorganizar nuestras relaciones interpersonales. El hecho de, normalmente, cuando logramos estar todos reunidos sin tener un otro que hacer, esto nos dispone a un espacio de vacación donde yo tengo la atención específicamente puesta en cada uno de los miembros con los que estoy conviviendo. Y sin embargo, ahora todos teníamos que seguir en las actividades cotidianas, dentro de lo posible, lo cotidiano, pero atendiendo esa demanda de la vida que transcurre, a la par que siendo demandados de tener una atención plena para quienes convivían con nosotros. Esto considero que fue uno de los retos que más nos fue llevando a lugares de extremo, porque todos estábamos con miedo y no sabíamos cómo atender esos miedos en todos los demás. Y esto además en espacios que en el confinamiento evitaban que pudiéramos nutrirnos de interacciones o nutrirnos de experiencias que podíamos llevar a este núcleo del encierro, pero que además podríamos llevar al intercambio en las relaciones interpersonales. Esto desde luego desembocó en todo tipo de desencuentros. No solamente nos llevó a situaciones de rupturas, sino nos llevó también a una reorganización familiar en todos sentidos. Y peor aún, todos aquellos que tuvieron pues la situación o la vivencia o la experiencia de un familiar enfermo o de un familiar que hubiese muerto. Todo esto, no poder cerrar por los ciclos rituales el tema de la vida y la muerte, también contribuyó de forma muy importante a todo este ánimo que estuvimos teniendo a lo largo de estos casi 2 años. Pero con todo esto, y yo anunciaba en la reunión anterior en la que tuvimos la oportunidad de charlar todos juntos, yo anunciaba que seguramente esto nos iba a empoderar y que conforme fuera pasando el tiempo y fuéramos saliendo a la vida y al cotidiano y fueran bajando todas estas medidas restrictivas, íbamos a encontrarnos con nosotros mismos en un otro lugar. ¿Qué otro lugar en el que nos íbamos a encontrar? En este lugar donde éramos supervivientes de algo que pocas generaciones de humanos habían podido transitar. Tal parece que a pesar de lo intenso y de lo fuerte y de lo duro que vivimos y que logramos sobrevivir, que logramos atravesar y que ahora estamos ya en estos aparentes finales o ya en los últimos momentos donde ya no tenemos esta restricción vital a la que nos vimos impuestos a seguir. Parece que de pronto uno de los retos que empieza a surgir para nosotros en el área de salud mental es la negación de lo vivido. Toda esta parte donde toda esta ansiedad, donde toda esta depresión se está tratando de ocultar, de dejar guardada en un cajón y no de tramitar y transitarla. Y es muy importante que podamos reorganizar todas estas emociones, podamos dejar ir, y que es una palabra o una frase muy llevada y traída, dejemos ir las cosas, lo cual es bastante difícil. El otro día escuchaba yo a alguien diciendo que siempre nos dicen, déjalo ir, déjalo ir. Pues es que no puedo dejar ir una gripe y no puedo dejar ir muchas de las vivencias que no han cobrado sentido. Entonces, todos estos duelos los tenemos que empezar a organizar. Todo aquello que perdí, ¿qué perdí con lo que perdí con todo este encierro? ¿Dónde fue donde quedé? Muchas de las cosas que fuimos perdiendo fue la confianza en que podemos anticipar la vida. El estar como más del lado de tratar de evitar la muerte que del lado de organizar la vida. ¿Por qué? Porque parte de lo que nos hizo esta pandemia que irrumpió en nuestra existencia tenía que ver con haber coartado y cortado todos los planes que teníamos. Nos confrontó con que la vida no la teníamos bajo nuestro control y que esta amenaza de un intangible nos colocaba en un lugar en el que no sabíamos si nuestra supervivencia estaba garantizada o no. Todos esos miedos no los podemos dejar guardados en el cajón. Es necesario apalabrarlos, es necesario reconocerlos, es necesario reorganizarlos.
Y es necesario reconocer, y creo que es uno de los grandes retos que nos ha dejado la pospandemia, es poder reconocer la brevedad. La brevedad y el instante, la necesidad de reconocer que no estamos en control y la necesidad de reconocer que por otro lado la vida continúa. Hablar de que la vida continúa es que la vida se vive todos los días. No solamente es lo que sería o se denomina en muchos sistemas de pensamiento vivir en el presente, es reconocer que hoy tengo este día, reconocer que he transitado un camino muy largo que me ha llenado de experiencias y que tengo una visión de futuro que puede ser alcanzada o no, porque no sabemos si la podremos alcanzar o qué será el inconveniente que nos impida poder alcanzar ese sueño o esa idea. Sin embargo, el día de hoy no me puedo dar por vencido antes de que llegue y decidir que no voy a poner nada nuevo en el futuro con la idea de que tal vez pueda ser evitado que yo lo alcance. Es importante reconocer que todo lo que yo hago hoy es parte de este camino que me sigue nutriendo en el día a día, buscando alcanzar ese sueño que quiero alcanzar en todos los ámbitos, desde a lo mejor cosas muy sencillas como haber hecho una lectura o haber escuchado alguna música, hasta tener una formación profesional o hacer un viaje o empezar a hacer esas cosas que no había yo hecho antes. Y aunque esto suene como algo como muy extraño, de pronto esto también nos confronta con la idea de aquello que no hice merece la pena darle un espacio hoy en mi agenda y empezar a planear cómo lo voy a alcanzar. Tal vez quiero desarrollar un talento artístico o tal vez quiero estudiar una carrera o tener información formal en alguna otra área que no es precisamente la mía, o quiero convocar a personas a poder tener un tipo de convivencia diferente o una convivencia que se ha dejado en el tintero durante largo tiempo. COVID nos fue pasando a todos de forma diferente. Hace unos minutos, alguno de mis compañeros de secundaria me comentaba que era muy complicado, que había sido muy complicado para los estudiantes. Y claro que de pronto no tenemos como no ponemos mucha atención en también toda esta transformación que surgió en la educación, pero todo lo que nos fue sucediendo a quienes estábamos del lado, ya sea de la docencia o del lado del aprendizaje, del otro lado de la cámara, donde estábamos intentando hacer una transmisión de conocimiento desde un lugar que nunca habíamos hecho. Y que esto también tuvo una incidencia importante en procesos ansiosos. A algunas de las personas que están en análisis conmigo, que son estudiantes, ya sea de universidad o de educación media superior, me comentan, particularmente uno de ellos me comentaba, que ya no había lugar para él en la vida. Es un chico de 16 años. O sea, ya no hay más para mí en la vida, porque todo el esfuerzo que yo pongo en tratar de aprender a través de una pantalla es un esfuerzo que no está rindiendo los frutos que debería de rendir. Y entonces me niego a vivir en un mundo donde yo no pueda insertarme, porque queda claro que de esta manera yo no puedo vivir. Esta fue la primera consulta, este fue el motivo de consulta. Hemos podido avanzar afortunadamente resolviendo esa temática y bueno, ahora está lleno de planes, ha costado mucho trabajo por la reincorporación social, porque su primer año de educación media superior, pues la cursó a través de teleeducación, a través de una pantalla, y el hecho de poderte reencontrar con toda esta gente que viste durante un año o dos a partir de una pantalla y poderla conocer, como hubiera dicho mi abuela, conocerlos de bulto, es algo que reta. Y reta porque vamos perdiendo también agilidades sociales. De pronto también haber hecho todo este trabajo a distancia que ha sido, por un lado, una maravilla, y yo hablaba de telemedicina, y hablaba también de home office y todas estas posibilidades, también nos retan porque regresar al cotidiano nos quita de este lugar probablemente de comodidad y por otro lado nos reta a este intercambio verdadero.
¿Por qué hablo de un intercambio verdadero, de un intercambio entre personas? Porque a través de la pantalla yo puedo apagar mi cámara, o a través de la pantalla es más fácil que yo no tenga que responder. Muchas veces las pantallas decretan, no dialogan, y mucho de lo que eso sucede hace que vayamos perdiendo la capacidad de podernos comunicar en presencia con los demás, con el reto que eso implica. Entonces, sí, los estudiantes han tenido un reto enorme, donde sienten que no han aprendido lo suficiente, donde no han podido comprender. Los docentes hemos tenido un reto enorme porque tampoco podemos interactuar como nos gustaría en el aula. Y de pronto van quedando como estos huecos o estos vacíos. No puedes hacer algo, no puedes hacer algo. ¿Qué? Perdón, no escuché bien. Hola, hola. No, se prendió yo creo que el micrófono por error y las preguntas están al final. Ah, ok. No tengo inconvenientes si todos ustedes quieren que esto tome más un carácter de diálogo y que lo planteemos como preguntas y respuestas, yo encantada, como ustedes decidan. Estoy abierta a ello, así que con toda confianza, pues simplemente nos avisan para poder entonces darles la oportunidad de que nos pregunten. A mí me gustaría participar en un momento ahora que abrís ese tema. Yo porque ahorita estoy justo acabando un curso, como lo hemos platicado, ¿no? Toda esta parte que no solamente la parte crítica de la depresión, la parte del problema de ansiedad, la parte del porcentaje de la gente que se queda con los problemas de sueño, sino ya pasó el COVID o estamos en esa transición, pero también es una ventana de oportunidades. No solamente es lo negativo de lo que me dejó, sino también esa transición y esa muerte o ese duelo, creo que abre espacio, que hay muchos que no podemos ver, para un nacimiento de nuevas cosas. Sí, tienes toda la razón. Todas estas cosas nos fueron sucediendo a lo largo de la pandemia, pero no es algo que hayamos tramitado. Muchas de las experiencias que son abrumadoras o que nos rebasan o que nos desbordan son experiencias que normalmente tendemos a mandar al cajón en apariencia de los olvidos. No es un cajón de olvidos porque permanece ahí y va a estar siempre ocupando un lugar y clamando ser atendido. Entonces sí hay muchas pérdidas, hay muchas muertes, y no solamente me refiero a la muerte física de las personas conocidas que hayan perecido con esta pandemia, sino que hay como muchas muertes o muchos finales que se fueron dando de todas nuestras creencias, de nuestros estados de ánimo, de nuestras posibilidades, de nuestros futuros, de nuestros anhelos. Muchas cosas se fueron perdiendo, pero quizá la que más se perdió fue la certidumbre de un futuro y el control de mi vida y mi futuro. Y eso es algo a lo que hay que regresar para poderlo confrontar. Transitar por las pérdidas es algo que es absolutamente necesario. Muchas veces no queremos entrar ahí. ¿Por qué? Porque si no lo vemos, no existe, aunque nos esté estorbando. Pero por otro lado, porque fue tan abrumador, fue tan imposible dotarlo de significado en el momento, que nos dejó como en un lugar de quiero dejarlo en pausa. Pero esto no lo puedo dejar en pausa eternamente. Tengo que enfrentarlo y atenderlo. Tengo que atender que esto sí pasó, sí me pasó desde la trinchera desde la cual yo la viví, cada uno de forma muy individual y muy subjetiva, entendiendo subjetivo como del sujeto, no subjetivo como del intangible. Y que todo esto que haya yo vivido necesito ponerlo en su lugar, dotarlo de sentido. El sinsentido, a ver, ¿qué quiero entender por dotarlo de sentido? Ante todas estas pérdidas, nos quedamos con preguntas siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Y todas estas preguntas, ante todo este tipo de pérdidas, demandan una respuesta. Conforme yo voy organizando las respuestas, voy pudiendo definir y delimitar cómo me pasó. Una frase que uso mucho en mis charlas y en mis cursos sobre pérdidas y duelos tiene que ver con responderme qué pierdo con lo que pierdo.
Pero solamente si yo logro definir qué estoy perdiendo con lo que pierdo, es como yo puedo encontrar cuáles son los alcances de todo este caos que me desbordó, de todas estas pérdidas que parecen haberse llevado mi vida. Y que de pronto, en la medida en que yo los puedo ir encuadrando, los puedo ir acotando, es que los puedo ir procesando. Cuando hablamos de ansiedad y cuando hablamos de depresión, estamos hablando de formas de respuesta adaptativa ante situaciones que me están desbordando. Dentro de la depresión, que vamos a notar que hay como esta pérdida de sentido de vida, esta apatía, esta desesperanza, este estado de no querer seguir avanzando, no vaya siendo que se me rompa algo más. En el fondo lo que hay es una profunda rabia. Y entonces hay que ver las dos partes. O sea, toda esta rabia de todo lo que perdí, alguien me lo tendría que pagar. Pero como tampoco sé quién me lo tendría que pagar, ni entiendo las dimensiones ni los alcances de mi rabia, necesito entrar en un estado de apatía. En principio y en teoría decía yo que estos son mecanismos que me permiten reorganizarme. En este momento de la apatía o de la desesperanza, es algo que me va a ir permitiendo acotar, definir, recortar, porque cuando tenemos pérdidas, y muchas como las que tuvimos a lo largo de la experiencia de la pandemia, empezamos a sentir que se nos lleva la vida hasta que no lo recortemos. Y una vez que sepamos qué fue lo que perdí, perfectamente bien acotado, qué pierdo con lo que pierdo, entonces es cuando yo proceso la ausencia de eso o la pérdida de eso que encuentro que perdí. Procesar esa pérdida implicaría ir reconociendo cómo me hacía falta, dónde me hacía falta. Las cosas que se pierden es, insisto, en términos generales, control, se pierde también la posibilidad de reconocerse a uno mismo como capaz, empieza a haber esta pérdida de mucho de ilusiones y fantasías sobre lo que la vida debería de ser. Y cuando me empiezo a dar cuenta que eso es lo que estoy perdiendo, entonces tengo la gran posibilidad de regresar a ver lo que la vida es. Y la vida no es sufrimiento y no es un valle de lágrimas, es un lugar de retos, es un lugar donde vamos teniendo un montón de experiencias que nos permite, al ir caminando, ir ampliando o expandiendo nuestro mundo interno o nuestra vida en general. Y en cuanto a la ansiedad, hace ya algunos ayeres en la facultad, uno de mis profesores nos preguntó que si sabíamos qué era la ansiedad y todos corrimos a sacar nuestro DSM, no les digo qué número porque van a calcular mi edad, para ver cuál era la definición de ansiedad. Y a todos nos dijo que esa no era la definición, aunque fuera la definición oficial. Nos dijo: ansiedad es un miedo sin nombre. Cuando yo tengo un miedo que no he podido ubicar, un miedo al que no he podido conocer, un miedo al que no he podido nombrar, un miedo al que no he podido ubicar, es un enemigo invisible. Particularmente, como psicoanalista les diría, en el tema de coronavirus tenemos un enemigo realmente invisible. O sea, no era visible a simple vista, ¿no? Pero pareciera que es esta amenaza que va a surgir detrás del matorral y que va a acabar con mi vida. Entonces, cuando yo no he podido definir a qué le tengo miedo, entonces cuando surge la ansiedad. Cuando esta ansiedad empieza a ser reiterada y empieza a tener un montón de reacciones físicas y fisiológicas del sistema nervioso autónomo, empiezo a entrar en un círculo vicioso de no sé a qué le tengo miedo, pero sí le tengo miedo a lo que siento y a lo que me pasa. Ahora, ¿para qué es la ansiedad? ¿Para qué nos pone en este estado de alerta? Para que si este enemigo se expone o salta a la vista, entonces pueda yo atacarlo y en todo caso atacar o huir o acabar definitivamente con él. Tener como toda esta fuerza que yo puedo desplegar. Pero si yo tengo todo este superpoder o esta fuerza desplegado para atacar a mi enemigo que no aparece, me voy quedando en estos ciclos autónomos de simpático-parasimpático, y eso es lo que va causando el trastorno también. Y entonces empiezo a tenerle miedo hasta a mi propia sombra. Tengo miedo de mis reacciones, tengo miedo de mis pensamientos, tengo miedo de lo que no sé que tal vez pudiera existir, porque lo primero que me detonó todo esto fue algo
que no sabía que pudiera existir, pero que me encerró y me amenazaba de muerte. Como si todas estas ideas quedaran ahí. Entonces tenemos que empezar a ubicar cuál es el enemigo, hacer el recorte de lo perdido para salir de la depresión. Y esto no siempre lo podemos hacer por cuenta propia. Probablemente requiramos de alguien que nos eche una manita para poder ir reconsiderando en particular qué perdí. Pero yo esperaría que a través de esta charla ustedes se puedan ir quedando con este tipo de preguntas o de reflexiones que les permitieran a ustedes hacer este ejercicio por cuenta propia. En la medida en que vamos sabiendo que no todos son arenas movedizas, y perdón que lo comente en estos términos porque ayer me comentaba una de mis analizadas que habían ido a hacer un recorrido por los canales del Gran Cañón y que bajaron en una playa donde había arenas movedizas, pero que al pasar las arenas movedizas ya llegabas a tierra firme y estaba como en secciones de esa playa, pero que les habían asegurado que solamente te hundías hasta la cintura. Y entonces su mejor amiga se hundió y el esposo de la otra también se hundió hasta la cintura. Pero cuando llegaron hasta aquí, ya se tranquilizaron y ya los pudieron sacar y fue viendo por dónde pisaban los demás para pisar ella atrás de ellos para no entrar en las arenas movedizas. Esto es un poco el asunto de recortar y acotar. No todos son arenas movedizas, pero si no lo acoto y lo recorto y lo puedo ubicar y defino qué pierdo con lo que pierdo para poderlo entonces tramitar, entonces vivo aterrorizado. Aterrorizado, no me muevo, me paralizo, me quedo en una situación en la que no puedo avanzar. Y la realidad es que, ¿qué es lo que sigue para COVID? Y de todos modos sí me gustaría que entráramos en un diálogo que no sea la pantalla la que decreta, pero que pudiéramos un poquito conversar. ¿Qué nos viene dejando COVID? Y son de estas como reflexiones que me gustaría que nos fuéramos quedando. Uno, y lo voy a seguir diciendo siempre, somos supervivientes. Supervivientes de un cataclismo humano, una debacle mundial. Reconocer que tenemos grandes capacidades de adaptación, aunque la depresión y la ansiedad se puedan ver desde la perspectiva patológica y podamos echar mano de los recursos que hoy tenemos, no solamente la psicoterapia, sino también las sustancias que puedan coadyuvar a que salgamos de esos estados. Sí reconocer que tenemos una gran capacidad de adaptación. No nos acabó. Aunque hayamos tenido pérdidas graves, sobre todo de vidas de gente cercana, no nos devastó, no acabó con nosotros y tenemos la oportunidad de seguir caminando la vida. Nos dejó también la posibilidad de desarrollar de forma muy creativa alternativas para vivir, alternativas para continuar, que nos permitieron ir descubriendo formas de relacionarnos de una forma diferente, formas de trabajar de una forma diferente y formas de resolver lo cotidiano con formas inéditas, al menos de manera individual. Porque tal vez panaderos ha habido toda la vida, pero como dije, muchos de nosotros descubrimos que podíamos ser panaderos, ¿no? También lo que nos deja COVID es esta posibilidad de reflexionar sobre la brevedad. Y cuando hablo de reflexionar sobre la brevedad es dejar de perder el tiempo. Ojo, yo no estoy diciendo que tengamos que estar en la manía. Perder el tiempo es cuando no estoy pudiendo hacer algo que yo he elegido hacer. Y además, bueno, yo soy partidaria de los italianos con el dolce far niente, ¿no? El dulce gusto de hacer nada. Entonces, eso también es algo, hacer nada. Porque solemos decir, no hice nada. No, hiciste nada. Es correcto, perfecto. Y desde ahí, tener esta posibilidad de estar presentes en nuestras vidas. Cuando yo hablo de perder el tiempo, es cuando soy llevado y traído. Cuando yo elijo sentarme a jugar un videojuego, es perfecto. Cualquiera nos podría decir, estás perdiendo el tiempo. No, yo lo elegí. Pero si es para matar el tiempo, estoy perdiendo el tiempo. La vida es breve. Breve, lo decía el filósofo Baruch Spinoza, breve dentro de la eternidad. Pero lo que es interesante es todo lo que yo puedo hacer
con esa eternidad en la que vivo, en ese instante en el que vivo y vivo todo el tiempo. Y ¿qué más nos dejó? Pues la posibilidad de reorganizar todos nuestros recursos. ¿Qué es lo que quiero hacer con mis sueños, con mis tiempos, con mis relaciones? Probablemente empezamos a valorar con quién queremos tener intercambios. Hay de estos, regresar a las tertulias deliciosas que implican estar sentado con los amigos y poder charlar sobre una temática trivial, no importa. Eso es de lo más enriquecedor, poder disfrutar una taza de café o una copa de vino. ¿Cómo quiero reorganizar? ¿Cómo salir de la vertiginosidad en la que viví antes de COVID? Que muchas veces era una vertiginosidad sin sentido. ¿Y cómo quiero replantear mi existencia a partir de hoy? Eso es lo que yo creo que nos va dejando COVID. Y creo que la gran tarea de replantearnos y la gran tarea de transitar los duelos por lo perdido. Por lo demás, hay un mundo de cosas que se abren ante nosotros. Sigo sin ver el tema de la nueva normalidad. Creo que vamos a regresar a un cotidiano que, si nosotros decidimos, nos va a permitir estar muy armados para tener vidas muy plenas. Tristemente nos vamos a topar con mucha gente allá afuera que lo que va a haber elegido es guardar las cosas en el cajón, querer regresar a los viejos modos de la no vida mientras llega mi acta de defunción, y que con eso nos vamos a topar y nos va a costar trabajo, pero ya nos iremos encontrando en el camino los que estamos de este otro lado. Y bueno, ahora sí que ya hablé mucho y abro para preguntas y respuestas con muchísimo gusto. Listo, déjenme ver si alguien está escribiendo algo por el chat, o pueden prender su micrófono y preguntar directamente. Bueno, en lo que se van animando, sería también interesante ir pensando cómo cada uno vivimos COVID. Hemos hablado mucho del tema, ¿no? Y a nivel subjetivo y a nivel individual, cada quien tuvo sus propios retos. De los retos que son como comunes o que han sido reiterados en las sesiones de psicoanálisis con mis invitados, tienen que ver de manera central el futuro, ¿no? Cómo yo estoy viviendo, cómo viví, cómo podía ser el futuro, temas de control, toda esta parte donde si no puedo controlar mi vida, entonces voy a pretender controlar aunque sea el perro, y que todo esto pues tampoco me llevaba a solucionar la circunstancia. Temas, por supuesto, de relaciones interpersonales y familiares que tienen que ver con temas de pareja, pero también con temas de qué hago con mis hijos, qué futuro les espera, qué les puedo enseñar con respecto a todo esto, cuáles van a ser las secuelas en los chavos. En los muy pequeñitos, parte de lo que sí es necesario recuperar es la posibilidad de que vuelvan a socializar. Muchos pudieran socializar con sus hermanos, otros podían socializar con los adultos de casa, pero tener este mundo en el que me puedo encontrar con mis pares y puedo negociar cómo es que me inscribo en el grupo social de referencia. No hay secuelas de otro tipo. Para menores de 5 años, el hecho de haber estado resguardados no implicó de ninguna manera una pérdida, porque están en este proceso de ir integrando lo que es la realidad. Lo que tendríamos es que apoyarlos a que pudieran entrar a generar esta posibilidad de relacionarse. Otra de las cosas que se va a convertir en un reto después de COVID, estaba yo pensando en el tema de parejas, es que después de habernos acostumbrado a estar juntos, ahora vamos a volver a la rutina en la que nos vemos si acaso los sábados y los domingos. Ojo con eso. ¿Ibas a preguntar algo, doctor? No, adelante. Tenemos aquí al cónsul Héctor Valdés, que levantó la mano. Me imagino que tiene comentario o pregunta. Algún comentario. Listo. Héctor. Doctora Sáenz, muchísimas gracias. De verdad, su conferencia magistral ha sido muy ilustrativa y sobre todo muy útil para muchas de cómo vivimos la experiencia del confinamiento y del COVID. Yo quería preguntarle si cuando definió usted a la ansiedad como un miedo desconocido
como algo, un miedo que no se puede determinar. Quisiera preguntarle si también la ansiedad es, el origen de una ansiedad puede ser la incertidumbre, el hecho de no saber lo que va a pasar, lo que va a venir. Yo creo que sí, pero también me llama mucho la atención como que su conferencia se dedica mucho a la vivencia interna, íntima del confinamiento. Y yo creo que quizá uno de los mayores retos que vivieron la mayoría de las personas fue la convivencia con sus familias, ¿no? A quien se supone que debo amar, pero cuando yo supe de madres que se desesperaban realmente con los hijos, que cuando eran pequeños no sabían cómo entretenerlos, y que también eso generó, yo creo, muchísimos problemas, no tanto derivados del COVID, sino de la convivencia, ¿no? Como si aún estando todo el mundo sano o sin el peligro del COVID, al verse confinados, al verse restringidos a un espacio o a un determinado espacio urbano generalmente, se crearon nuevos conflictos familiares que quizá antes no existían y que tuvieron como consecuencia o el rompimiento, rupturas o quizá la cimentación y el acercamiento entre los miembros de la familia. Y por último, obviamente que, por ejemplo, este medio que estamos ahorita comunicándonos a través de Internet, a través del Zoom, de una aplicación, sin duda fue muy, muy útil. Pero también pudimos observar que, sobre todo en los estudiantes, la gran falta del contacto personal. Yo quisiera ver, no sé si en el medio, en el ámbito médico, se llegó a determinar esta tecnología, realmente llegaremos a ver que se reproduzca cada vez más y que hagamos trámites que antes hacíamos personalmente, como ir de compras, como ir al banco y hacer un pago, o como charlar con los amigos, porque en mi opinión sí sería muy triste y sería pues realmente la entrada a un mundo que todavía no conocemos, a un mundo dominado por la tecnología, y que yo espero realmente que no sea así, reconociendo que la tecnología es muy útil y reconociendo que es prácticamente un milagro, porque al menos yo, que soy neófito en esto, pues no me lo puedo explicar. Pero nuevamente muchas gracias al doctor Luis Fernández por la iniciativa, a todos los participantes, asistentes, y bueno, aquí seguimos. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por esta pregunta, por esta intervención tan interesante, que me permite abundar justamente en la temática. Desde el punto de vista neurológico, no estamos preparados, nuestros cerebros no están preparados para estar atendiendo durante periodos muy largos las pantallas, por el tipo de incidencia que tienen en el movimiento de las pupilas, que van paralizando paulatinamente muchos de los procesos neuronales. Entonces, esto sí es un reto y ese es un problema. Necesitamos poder encontrar, si vamos a utilizar estos medios, usarlos como de manera alternativa, como hoy que nos podemos reunir y podemos tener una charla de no más de una hora, pero sobre todo dialogando, que esto es sumamente importante. Tampoco existen los modelos educativos que permitan trabajar por plataforma. Una de las cosas que a título personal encontré es que era muy complicado que los chicos se quedaran en una pantalla estática en una presentación de PowerPoint. Y entonces mi solución fue empezar a trabajar de pie con pizarra, ¿no? Como si fuera un webinar, aunque no viera yo todas las caritas, no importaba, como si estuviera yo haciendo una transmisión, pero no con una pantalla fija, sino como yo siempre estoy, ¿no? Teniendo esta posibilidad de que estos movimientos, cuando menos, le dieran un poco de vida a estas pantallas estáticas. Y no existe tampoco la tecnología educativa, no solamente son tecnologías de comunicación, sino la parte educativa o pedagógica, donde se haya podido hacer una real forma de diseñar experiencias de aprendizaje que puedan ser hechas a distancia. Esto de la teleeducación o de la telesecundaria que solíamos tener en México, pero
todas estas cuestiones de educación a distancia requieren de experiencias de aprendizaje que tengan que ver estrictamente con aquello que el docente requiere que el otro adquiera como herramienta. Y si no se diseñan esas experiencias de aprendizaje, no llegamos a ningún sitio. ¿Por qué? Justamente porque una de las cosas que sucede con las pantallas es que nos empezamos a cansar, después que dejamos de pensar y después que tampoco acabamos de entender lo que está sucediendo. Entonces, sí, esa parte es una parte que se queda como el gran reto. Yo esperaría y quisiera que no hubiera como la tendencia a cantar victoria con que como si ya lo hicimos 2 años, entonces vamos a seguir por donde vamos, porque si funcionó, pues ¿para qué le mueves? Yo esperaría que todo esto se corrija en el tiempo, porque todo esto iría como acabando con la forma como podemos ayudar a quien está deseando aprender algo, poderlo aprender. En cuanto a lo que sucedió al interior de las familias, uno de los grandes problemas que sucedió fue la poca capacidad que teníamos para poder ser creativos, sobre todo en un principio, para atender la demanda, tanto de mi miedo como del miedo del otro. Y con los pequeños, toda la frustración que suponía darme cuenta que como papá nomás no lo estaba haciendo. El tipo de vida que teníamos pre-COVID es una vida, insisto, en lo vertiginoso, que nos llevábamos a los chicos al cole, de ahí tenían las clases extras de una cosa, de la otra, vamos a tener la actividad allá afuera. A mí me llamaba mucho la atención, desde antes, ver cómo se habían sustituido los parques por los centros comerciales, ¿no? El paseo era salir al centro comercial. ¿Y qué pasó con el paseo donde el niño de 2 años puede seguir la ruta de una hormiga? O donde el niño de 3 es capaz de vanagloriarse de que ya logró tirarse por la resbaladilla. Ese tipo de cosas que nos permitían estar en este contacto continuo con lo que es el mundo interno de nuestros hijos es algo que se quedó un poquito de lado y que son de las cosas que se convierten también en retos cuando yo hablaba de la reorganización de nuestras vidas y del replanteamiento. Y claramente la frustración, más que llevar al tema de una ansiedad como tal, a lo que sí estaba llevando era una rabia bárbara contra sí mismo, contra el otro, la incapacidad de resolverlo y por tanto a la depresión. Porque a la depresión, les decía yo que la depresión es este mecanismo desde el cual puedo entrar en un estado de apatía para evitar romper más las cosas. Entonces, parte también de lo que yo supongo que son retos, pero estos retos se hicieron muy evidentes con COVID, es que perdimos la capacidad para vivir, don Héctor. Justamente en uno de mis libros hablo al respecto, porque parece que desde que empezó todo este fenómeno de finales del siglo XX e inicios del XXI, todo este tema del fenómeno posmoderno, empezamos a dejar de ser humanos y desde ahí empezamos a perder la capacidad para vivir. ¿Para vivir en qué sentido? Para poder conectarme. Empezó a haber mucho este vivir para afuera, ¿no? Pero sin haber elegido desde adentro. Y después vino la contrapartida que era vivir para adentro, ¿no? Entonces vamos a hacer el mindfulness, vamos a hacer meditación, que yo no digo que es malo. Pero entonces, si vivo adentro, no vivo afuera, y si vivo afuera, no vivo adentro. Cuando estamos diseñados para vivir desde adentro, o sea, desde adentro hacia afuera, experimento y me retroalimento. Este sería el movimiento humano. Eso lo perdimos. Empezamos a desconocer la muerte como parte de la vida. Empezamos a desconocer los procesos naturales de los seres humanos. No sabemos cuál es nuestro blueprint, nuestro genoma psíquico. María Montessori hablaba del embrión espiritual. Y así como hay un diseño hecho para el desarrollo embrionario de cualquier ser humano en su etapa prenatal, existe también un programa en los primeros años de vida que nos va habilitando como humanos siempre y cuando estemos en contacto con humanos. Y eso lo dejamos de lado. Se nos olvidó que eso podía ser parte de la riqueza que supone ser papás. Y entonces, de buenas a primeras, estoy respondiendo a todo lo que me plantea esta sobre oferta de lecciones en los cuales yo me puedo entretener y pasarme la vida, ¿no? Y me recluyen. Pero entonces no sé quién soy,
no sé quién es el otro, pretendería que las vidas fueran como de pantalla de televisión y me voy dando cuenta que la cosa no es así. Y eso sí llevó a profundas depresiones, frustraciones, rabias y desesperanzas. Y la ansiedad permanente, permanente, permanente de no sé cuál es mi enemigo, mi amenaza. Tiene una complejidad importante. Los retos son volver a ser seres humanos, aunque se oiga muy filosófico, pero es, hace años acuñé por ahí una frasecita que digo, si tienes duda de algo, voltea a ver la naturaleza. Bueno, la frasecita es, ante la duda, natura. Cuando la naturaleza nos muestra cuáles son los caminos. Con esto no estoy pretendiendo decir que seamos silvestres o que dejemos de lado, como decía una conocida, decía que los niños crezcan como pastos de camellón. El pasto de tu casa nunca crece, pero el del camellón, ¿qué tal, verdad? Entonces, no dejemos esto al azar. Es cuando hablo de reconocer la brevedad de la vida. ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Qué tan profunda y qué tan rica quiero que sea? Y riqueza en todos términos. Y sí, hablo mucho del interior, porque yo soy quien protagoniza mi vida y quien siente en mi vida, y aunque se oiga muy cursi, siente en mi corazón, pero lo intercambio con los demás. Entonces, pues bueno, estoy aquí viendo el chat. Padrísimo, gracias, hay que seguir adelante y aprender. En COVID hemos descubierto que podemos ser creativos, administrar nuestro tiempo, organizarnos con un horario, superarnos en cursos, entre otras cosas. Hay que también exigirnos de más, porque se vale el placer de vivir y no hacer nada. Gracias por la reflexión. La verdad es que yo estoy encantada. ¿Alguien quiere intervenir en los minutitos que nos van quedando? ¿Quiere comentar? Yo tengo una pregunta. Hola, doctora, buenas tardes, muchísimas gracias. Porque el concepto de genoma físico me pareció interesante, pero creo que no lo alcancé a como asimilar completamente. ¿Genoma psíquico se forma en los primeros años de vida, derivado de la interacción humana, o debido al genoma psíquico, como el darte cuenta que como padre nada más no le estabas armando, eso es lo que te lleva a un estado no muy bueno? Me perdí en ese aspecto. Digo que los papás nos hemos perdido de seguir el proceso natural del desarrollo psíquico, que sí es de los primeros 5 años de vida, doctora. Justamente lo que nos ha venido pasando es que nos perdimos en esta vorágine de experiencias que nos están demandando atención. Sí, son los primeros 5 años de vida en los que se hace el desarrollo fundante de la personalidad. Durante la etapa de latencia se van a habilitar, yo digo que es decorar la casa. Los primeros 5 años de vida la construí. En la latencia, que es la primaria, es donde voy a llenarla de un montón de cosas, donde la voy a decorar, donde voy a adquirir muchas herramientas y habilidades que me permitan ser un adulto independiente de mi especie, como cualquier adulto de otra especie. Y en el momento en que arranca el proceso puberal, que no es cronológico, es individual, por procesos de maduración psicosomáticos, ¿no? Eso no se puede saber. En este momento en que arranca otra vez el proceso que se fue viendo detenido en el crecimiento durante la etapa de latencia, para dar este impas, para adquirir todas estas experiencias, habilidades, competencias, el cuerpo se transforma y el proceso de transformación a la adultez implicará que haga yo una limpieza de la casa. Entonces, en base a la estructura fundante de la personalidad, voy a abrirle más ventanas, le voy a poner muros, le voy a quitar otros, o sea, voy a hacer esta reestructura o este cambio que corresponda ahora al cuerpo adulto. Voy a tomar muchas de las competencias que pude haber adquirido o de los muebles que sí tuve, pero como base para cómo va a ser el mobiliario futuro, con un elemento que a mí me parece hermosísimo. Los primeros años fui siendo acompañado por mis papás y seguí sus gustos
y seguí sus sugerencias. En el momento en que yo ya tengo mi casa, vivo de lo que yo elijo. Y eso me parece la belleza de las bellezas del tema de la adolescencia hacia la adultez. Entonces, sí hay la estructura fundante de la personalidad son los primeros 5 años, y durante la etapa puberal, que el correlato psíquico sería adolescencia, en ese momento, lo que no se pudo construir en los primeros 5 años, se puede construir durante la adolescencia, normalmente con un acompañamiento, yo diría, de corte psicoanalítico. Para aquellos que le tengan miedo de que sus hijos lo pasaron mal, hagan la alcancía para el psicoanalista. Muchas gracias, doctora. Gusto, doctora, gracias. Ángel, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me oyes? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. Pues primero agradecerte la invitación para estar aquí en este momento aprendiendo varias cosas que tenemos. Una de ellas, como dices, es el tener que enfrentar los miedos a los que nos vamos haciendo. Muchas de las cosas también es, ya se enfermó fulano, ya se enfermó sultano, ahora ya no lo voy a ir a ver, ya no lo puedo ir a conocer, ya no me acerco para, no sé si me voy a contagiar con él. Uno de mis hijos de repente llegó y dijo, estoy enfermo. Agarró, se metió al cuarto y sácalo de ahí. Entonces ya había que llevarle las cosas y decía yo, bueno, ¿qué hago con él? ¿Cómo lo animo? ¿Qué le doy? ¿Qué hago? Y ahorita con todo los puntos que nos regalas, pues ya tiene uno otra forma de poder entrar a decir, ¿qué puedo hacer para en este momento? Un momentito, Blanca. En este momento yo veo otra situación. A mí me toca estar cuidando unos bebés y de repente me quedo sin caminar. No sé si a consecuencia de esos miedos o qué fue lo que pasó, pero pues la situación, gracias, así como nos lo planteas, veo que tengo la necesidad de enfrentar otros miedos, ver esa parte psicosomática y pues realmente cuando te dicen el nombre y el apellido de la posible enfermedad que tienes, también te llama a decir, bueno, ahora con qué herramientas lo puedo enfrentar. Y ahorita tú ya me diste, gracias, después te pago tu consulta. Te doy gracias porque nos das varias herramientas para enfrentar, porque tiene uno hijos grandes y dices tú, no vamos a decir nuestra edad, y tengo hijo pequeño de 21 años. Entonces, el poder ayudarlo a salir adelante, ya con lo que me diste el día de hoy, creo que tengo más herramientas, uno para enfrentar mi enfermedad, que no es mía, la tengo que regalar a ver dónde la tiro, y después poder salir adelante con todo lo demás. Esto, con todos los compañeros de la secundaria, pues a ver cuándo nos empezamos a repartir. Pero pues muchas gracias por esta plática. La única pregunta sería, ¿qué hago con los niños a los que les doy clases? Porque también doy clases por el Zoom y de repente los veo y están atentos y de repente ya cada uno se está yendo por su lado, empiezan a jugar con la pantalla. Posiblemente entremos a la parte presencial y sí, cierto, es muy necesario lo presencial porque tiene uno una actividad como la que tú dices, ayudándolos desde de enfrente, que no es lo mismo que nada más decirles, como tú nos decías en la otra plática, pues prendan sus videos porque no sé con quién estoy hablando y nada más veo puras pantallas negras. Entonces, pues muchas gracias por esto y pues a seguir adelante. Para la pregunta de los que están dando clase a través de plataformas,
Los niños tienen un periodo de atención en cualquier tipo de pantalla de aproximadamente 10-15 minutos y los jóvenes media hora, los adultos 40-45 minutos. Entonces, antes de que empiece a entrar como un estado de trance o de parálisis, la corteza orbitofrontal, como consecuencia de la vista puesta en las pantallas. Entonces, pues bueno, eso es nada más para que quede ahí como para un pequeño detalle para que siga dando clases. Gracias. Con gusto. Ay, María, muchísimas gracias. Aquí estamos todo el mundo en reuniones por Zoom de este lado. Ajá. No sé qué escuchan ahí. Yo quería quedarnos con la idea de que reflexionemos sobre la brevedad de la vida, sobre el tema de qué perdemos con lo que perdemos, que eso me pareció genial, ¿no? O sea, porque a veces preparar las cosas, no, a veces no es nada, a veces no pasa nada, ¿no? Entonces esa pregunta se me hace un regalo increíble de esta plática. Y el tema de que somos unos supervivientes y que nos podamos quedar con la pregunta de qué queremos hacer con nuestros sueños, ¿no? Con ese tema de ya sobrevivimos, ya pasó el COVID, ya nos pasó y ahora ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer con nuestros sueños desde adentro? Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por todo. Siempre que tengo estas pequeñas colaboraciones contigo, me quieren agradecer mucho más cosas, entonces seguramente espero un WhatsApp mío muy mañana con ideas nuevas y los que nos están escuchando esperan algo en un futuro cercano. Muchísimas gracias, un beso. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación a todos y por este rato tan agradable que pudimos pasar juntos un rato. Muchas gracias. Bye bye. Bye.